tal? Muy buenos días. ¿Se escucha así, verdad? Les agradecemos que compartan con nosotros, esta mañana de domingo. Agradecemos a Néstor Núñez, alcalde en Cuauhtémoc, que nos acompañe en esta conferencia, a la diputada Leonor Gómez Otegui, por supuesto también a Temístocles Villanueva. La intención de esta conferencia tiene como finalidad compartirles las tareas que vamos a realizar de manera conjunta para poder avanzar en las tareas que la propia Constitución de la Ciudad de México nos marcan para este 2019. Una de ellas, que es para nosotros de carácter fundamental, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con la vía pública, y les queremos compartir la manera en la que vamos a estar abordando en este Parlamento abierto, en este ejercicio de buen gobierno también, la posibilidad de articular las ideas de una manera transversal que nos ayude a fijar una postura para la construcción de un marco jurídico que atienda los problemas de nuestra ciudad. En principio, si me lo permiten, le vamos a dar el uso de la voz a nuestra compañera diputada Leonor Gómez Otegui. Muy buenos días a todos. A mí me gustaría un poquito hablar de los antecedentes de cómo está el comercio en vía pública. En 1951 se hace el reglamento para mercados de la ciudad, para mercados del Distrito Federal, que es el reglamento vigente actual, y por este reglamento es por el que se regula el comercio ambulante. En 1993 se publica el bando para el ordenamiento del comercio en vía pública del Centro Histórico de la Ciudad de México, que lo hace la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de ese entonces. El 16 de febrero de 1998 se crea el programa de reordenamiento del comercio en vía pública y se llevan a cabo los criterios para crear las cuotas por la explotación y el uso de la vía y las áreas públicas. De 2000 a 2004 se han hecho diversos ordenamientos, programas gubernamentales que han tratado de limitar, reorganizar o limitar el comercio en vía pública, pero ninguno, o sea, todos han tenido como una limitante siempre. En 2013, 2014 y 2015 se presentaron diversas iniciativas en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero ninguna fue dictaminada. Por lo tanto, no existe una ley que regule el comercio en vía pública ni la vía pública como tal. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al diputado Temístocles. Muy buen día. Pues para nosotros era fundamental poder iniciar este debate como representantes populares de la demarcación Cuauhtémoc, porque sin duda es acá en la Cuauhtémoc donde se vive uno de los fenómenos más visibles con el uso y usufructo del espacio público. Tenemos muy claro que el espacio público se tiene que garantizar para todas y todos, y que además la Constitución reconoce el derecho al autoempleo en el espacio público. Por eso es que queremos generar una metodología de trabajo con la ciudadanía, con las y los vecinos, con locatarios, con empresarios, con la propia academia y por supuesto con los mismos comerciantes del espacio público para discutir lo que creemos que se tendrá que legislar y que nos marca la propia Constitución en el artículo 10, Ciudad Productiva, que en sus numerales 12 y 13 se refiere a la necesidad de reconocer, por un lado, los derechos de los trabajadores no asalariados, pero también habla de establecer zonas especiales de comercio. Y la metodología que nosotros estamos proponiendo le hemos decidido llamar Parlamento a la calle. Parlamento a la calle, por un lado, estará garantizando que el Congreso de la Ciudad de México sea un parlamento abierto, que escuche todas las voces, que le dé validez a todas las voces que tengan interés en la regulación sobre este tema
ya lo comentaba la diputada Leonor Gómez Otegui, esta ciudad aún carece de una legislación en la materia. Existen algunos reglamentos, sabemos que las alcaldías regulan una gran parte de este espectro, por eso le queremos agradecer al alcalde que nos acompañe esta tarde en el Congreso de la Ciudad de México, porque sin duda los diputados junto con el alcalde podremos desarrollar una ruta que logre generar un consenso en nuestra demarcación. El objetivo que tenemos es, en primer lugar, como ya lo he dicho, garantizar el derecho a las personas a participar en el desarrollo económico de la ciudad, teniendo como eje rector el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a ejercer un trabajo digno, sea asalariado o no. El espacio donde se realizan estas actividades es local, por lo que también deberán ser locales los beneficios de esta regulación. Plantearemos la realización de un censo de personas trabajadoras no asalariadas para conocer las características de este sector y sus necesidades, y buscaremos que la atención y su registro pueda ser de manera independiente e individualizada. Con especial énfasis quiero resaltar que la ruta Parlamento a la calle nos ayudará a desarrollar la ley transitoria en la materia. Según el transitorio 27º de la Constitución, la ley debe estar publicada a más tardar el 17 de septiembre del 2019. Estamos pensando establecer foros con 5 mesas. En abril estaríamos proponiendo la primera de ellas sobre las personas no asalariadas, que en estas incluye los perfiles como vendedores de billetes de lotería, voceadores, franeleros, organilleros, músicos, vendedores de revistas atrasadas, entre muchos otros que se reconocen como trabajos no asalariados. En el mes de mayo estaríamos discutiendo el tema del comercio popular en el espacio público. Y por último, en junio, empezaremos a analizar el tema del trabajo sexual en el espacio público, que es otro gran tema que nos preocupa y nos debe ocupar en esta demarcación. Queremos resaltar que cada una de estas mesas tendría una duración aproximada de 3 horas, donde cualquier persona podría opinar y participar. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en domingo a las 12 del día. Muchas gracias por su presencia. En segundo, agradecer a los diputados Leonor, Temístocles y José Luis. La semana pasada me preguntaron si nos podíamos reunir, porque el tema de la vía pública, por supuesto que es un problema de la Ciudad de México, pero es un problema que aquí en esta alcaldía, en nuestra alcaldía, la de la Cuauhtémoc, es uno de los 3 principales problemas que tenemos. Y además es el más transversal. El tema de la vía pública en la alcaldía está vinculado a los otros 2 problemas más importantes que señalan los vecinos, la movilidad y la inseguridad. Y por supuesto está vinculado a muchos otros temas que debemos de atender. Entonces, yo celebro que los 3 diputados que representan territorialmente a la alcaldía en Cuauhtémoc, Temístocles del Distrito 9, José Luis del Distrito 12 y Leonor también del Distrito 12 por lista B, se estén organizando, me hayan convocado, porque nos parece que es un tema fundamental. También celebro que con esta iniciativa que se está planteando institucionalicemos el debate. Esta parte es fundamental, porque hay liderazgos importantes que reconocemos, que conocemos, que están tratando de encabezar este tema. Y la mejor de las condiciones es que se haga desde la institucionalidad, que se haga desde la coordinación del Congreso de la Ciudad, y en este caso nosotros como alcaldía nos sumamos a la propuesta que se está elaborando de foros para poder entrar a debatir el tema. Debe de ser institucional, en primer lugar porque lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México, como ya lo decía Temístocles, hay un transitorio de la Constitución que establece un plazo para la presentación, aprobación y publicación de la normativa en este tema que es fundamental,
pero también para que se trate de un debate abierto a escuchar a todos y a todas. El tema del comercio en la vía pública, como ya también señalaban nuestros diputados, no es un tema exclusivo del trabajo no asalariado en la vía pública. No se trata solo de quienes usan la vía pública, ya sea en modo torero, fijo, semifijo, metálico, como los clasifica el reglamento de 1951 que bien señalaba Leonor, sino nos incluye a todos, incluye la movilidad, ahora con el tema de estos medios alternativos sustentables sin anclaje, que algunos están ocupando la banqueta, incluye por supuesto a los vecinos y a las vecinas, tienen que ser escuchados en la alcaldía de las quejas que tenemos del comercio en vía pública. Por supuesto, todas son vecinales y el 95% no son para el retiro del comercio, son para el ordenamiento. Hay una molestia por la falta de orden y regularización. También creemos que se tiene que invitar a participar a todos los organismos autónomos que tienen que ver con este tema, porque hay que decirlo, el comercio en la vía pública, el trabajo sexual, las personas en situación de calle son muchas veces entendidos ya como grupos prioritarios señalados por la Constitución, antes conocidos como grupos vulnerables. Entonces en estos foros tiene que participar Derechos Humanos, tiene que participar COPRED. Entonces creo que es una buena iniciativa, creo que es momento de entrarle a un tema que ha estado en suspenso desde 1951. Coincido con Temístocles que se tiene que escuchar a todas las voces, no solo a los liderazgos, pero también se tiene que escuchar a los liderazgos, porque hay buenos liderazgos, hay comerciantes organizados que defienden trabajo no asalariado real en la vía pública, aunque también hay que decir que hay otros liderazgos que son unos pillos y que lo que hacen es extorsionar a la gente para no dejarla trabajar en la vía pública. Y aquí hay que incluir también a los gobiernos, nosotros como alcaldía, aquí en la Cuauhtémoc, por eso creo que es una buena noticia que sea la Cuauhtémoc quien esté iniciando esta idea de los foros. Calculamos que tenemos arriba de 60,000 comerciantes en la vía pública, de los cuales solo 11,500 están dados de alta en el sistema de comercio en vía pública, el llamado SISCOVIP. Y por supuesto que no todos de estos 11,500 que están en el SISCOVIP, no todos pagan, no todos están al corriente. Hay muchos, que esto nos lo hemos encontrado ahora que llegamos a la alcaldía, hay muchos que pagan, pero no se ponen. Solo pagan para no perder, digamos, el lugar, el derecho a ponerse en alguna zona, y eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Quien quiere utilizar la vía pública para trabajar es porque no tiene condiciones de trabajo en el sector formal, institucional, vinculado a la seguridad social. Y quien no tenga esa condición puede hacer el uso de la vía pública, así es como está planteado en el reglamento del 51 y por supuesto desde esa perspectiva está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces nos sumamos a esta propuesta. La alcaldía va a estar en coordinación con los diputados para que podamos convocar a otras alcaldías, a otras diputados de otras demarcaciones territoriales. Por supuesto, al gobierno de la Ciudad de México es fundamental el trabajo que está encabezando la doctora Claudia Sheinbaum para no reprimir, para no agredir, pero sí para regularizar y reordenar el tema del comercio en la vía pública. Quisiera, porque seguramente va a ser una de las preguntas de una vez, no vamos a detener la regularización que ya está en marcha desde la alcaldía. Ya estamos caminando procesos de cumplimiento de la normativa de 1951 porque hay un reclamo vecinal importante de atención, pero sí creemos que tiene que ir acompañado y de la mano de este proceso de debate público, institucional, para llegar a la nueva ley del comercio y del uso de la vía pública. Así que
Estamos muy contentos y muy agradecidos con los diputados por la invitación y vamos a acompañar estos foros con muchísimo gusto. Bien, pues como hemos escuchado, efectivamente aperturamos esta posibilidad de parlamento a la calle, de parlamento abierto. Vamos con un esquema que nos permita regular todas las actividades que se realizan en la vía pública, poder tener un trabajo de carácter transversal que nos ayude a tener claridad del proceso al que vamos. Vamos con actividades en espacios públicos como Garibaldi, Tlaxcuaque, San Jerónimo, en la glorieta del Metro Insurgentes, también en auditorios que nos darán la posibilidad de convocar, además de sectores, por supuesto que también a las vecinas y vecinos que habitan las zonas donde existe una actividad natural de carácter comercial. Queremos que todas las voces participen. Vamos a abrir un micrositio en la página del Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de que podamos estar recibiendo también a través de Internet propuestas que nos ayuden en este proceso de construcción legislativa, además de las voces que se recojan en plazas públicas, en auditorios. También es importante que a través del uso de las tecnologías podamos acceder a este esquema de participación y poder con ello llegar al mes de septiembre con una construcción legislativa adecuada. Es importante también compartirles que este planteamiento de trabajo también se ha hecho del conocimiento del gobierno de la Ciudad de México. Es como grupo parlamentario parte de la agenda legislativa, como grupo parlamentario de Morena y de PT, que estaremos trabajando en este proceso legislativo. Así es de que están abiertas las preguntas. Buenos días, Jonás López, reportero de periódico Excelsior, gracias por la invitación. Tengo algunas preguntas. La primera es si nos pueden dar un dato, un desglose de cuántas personas en la Ciudad de México estarían siendo regularizadas. A ver si me pueden ayudar con un desglose de cuántos ambulantes, cuántos franeleros, cuántos y todos los otros géneros que utilizan la vía pública. La siguiente pregunta es, ¿cómo se va a hacer para que conviva este derecho al autoempleo con otros derechos como la movilidad, el libre tránsito y un espacio público libre de obstáculos? Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el mecanismo para evitar que en este Parlamento solamente participen grupos o que se evite el fenómeno del clientelismo y que solamente puedan participar aquellos que sean afines al grupo en poder, ¿no? En ese sentido, pues, alcalde, quería aprovechar la conferencia de prensa para otro tema. Estaba hablando de los scooters y de las bicis sin anclaje. Ya los vecinos de la colonia Hipódromo comenzaron a inmovilizar algunos de los vehículos, ya difundieron videos en donde cuando menos 2 bicicletas de Mobike y 9 scooters de Green ya han sido colocados sellos de inmovilización. Y bueno, nada más conocer la opinión de la alcaldía sobre estas acciones que están tomando los vecinos. Gracias. Sí, miren, para ir desahogando las preguntas, comentarles en principio, hoy en día el gobierno de la ciudad no cuenta con elementos claros o válidos, tampoco a nivel de alcaldía, en cuanto al censo de las actividades comerciales. Por eso es importante, aquí ya se mencionó por parte de mis compañeras y compañeros diputados y por el propio alcalde, necesitamos abrir un proceso que nos permita censar de manera correcta cada una de las tareas y actividades que se realizan sobre la vía pública, las que se consideran como trabajo no asalariado, las que se consideran como comercio informal en sus distintas modalidades y también las que se refieren a trabajo sexual, pero por supuesto que también las que implican una utilización comercial de la vía pública, como es el caso de lo que tú refieres, de bicicletas o de scooters que finalmente
está su actividad sobre vía pública, en varios de los casos sobre propias banquetas, en algunos en arroyo vehicular, pero a través de este proceso abriremos también la posibilidad de contar con censos reales en la propia Ciudad de México. Sí, hay un estimado que es del año 2013, que es del propio INEGI, que habla de 2 millones de ambulantes en toda la Ciudad de México y que en economía informal representan el 22.7%. Yo, sobre el tema de la movilidad y del espacio público, sí quiero dejar en claro que tenemos, por supuesto, como prioridad que por este tema pase la perspectiva laboral de todos los trabajadores y de las personas, a que se les respeten sus derechos como trabajadores no asalariados, pero también tenemos claro que la otra perspectiva importante es el derecho al espacio público. Y el derecho al espacio público entendido como el espacio por donde transita la gente, por donde transita el transporte público, por donde transitan los peatones, y ese es el entendido, garantizarle a toda la población el derecho al espacio público. Sí, bueno, ratificar lo que dijo el diputado Temístocles. El INEGI, en la medición de la economía informal del 2013, señala que en la Ciudad de México hay aproximadamente 2 millones de comerciantes en vía pública. Esto incluye a tianguis, a mercados sobre ruedas, a todas las modalidades que tenemos tradicionalmente en la ciudad. Entonces, el esfuerzo de esta ley que debe de aprobar el Congreso de la Ciudad es fundamental. Tenemos 8 millones, 9 digamos en números cerrados de habitantes en la ciudad, y tenemos 2 millones en 2013 vinculados al comercio independiente ambulante en la vía pública. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Por supuesto, no todos son habitantes de la ciudad. Muchos vienen del Estado de México, aquí en la Cuauhtémoc tenemos muchos vecinos de Tepec que vienen a trabajar a la colonia Morelos, a Tepito, al centro, a la zona de la Villa. Pero es fundamental lo que decía Temis, casi el 25% del Producto Interno Bruto lo representa el sector informal, el trabajo no asalariado en la vía pública. Entonces se vuelve muy relevante la regularización y que tengamos una normatividad correcta. La normatividad, como lo decía Leonor, es de 1951, la vigente, y entonces ya no atiende a las necesidades ni a las condiciones que tenemos hoy. Por ejemplo, la normatividad de 1951 habla que todos los puestos deben de ser de 1,20 m por 1,80 m. Si todos los puestos fueran de 1,20 m por 1,80 m, la alcaldía de la Cuauhtémoc ya no tendría espacios en vía pública. Entonces, el cobro que se ha ido actualizando de manera muy lenta por el uso de la vía pública es de 9.86 pesos al día por este 1,20 m con 1,80 m. Lo que da trimestralmente, que es lo que tienen que pagar los comerciantes ante el Siscovip, aproximadamente 800 pesos al trimestre. Y esto no se ha ido transparentando ni se ha ido haciendo. Entonces creemos que esa parte es importantísima. Por lo de scooters y bicicletas, yo creo que está mal que los vecinos estén haciendo este enfajillamiento. Por supuesto que es la empresa dueña de los scooters quien tiene que tomar las medidas que considere pertinentes. Por supuesto, no podríamos como alcaldía estar a favor de que ningún privado se meta con las pertenencias de otro privado. Eso está tipificado como delito. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con los vecinos y con las empresas el jueves, y la verdad es que el reconocimiento de los propios vecinos fue muy positivo. Nosotros en la alcaldía ahí señalamos que antes de la entrada en vigor de los lineamientos traíamos en promedio 100 quejas semanales en teléfono y ante los servidores públicos de la alcaldía, y aproximadamente 40 quejas semanales en redes sociales, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook,
en el mío personal y en el de la alcaldía. Traíamos arriba de 40 y de 100. A partir de que entraron en vigor los lineamientos, las quejas por medios tradicionales bajaron a 16 a la semana, de 100 a 16. Tuvimos una disminución del 84% de quejas con la entrada en vigor de los lineamientos. Y en el caso de las de redes sociales, tuvimos una disminución del 37%. Hay que decir que en redes, más que nosotros las clasificamos quejas como aquellas en las que se quejaban o estaban molestos los vecinos de manera general, como, no sé, odio las bicis o odio los scooters, y nos arrobaban a nosotros, y denuncias, los que ponían en la esquina de tal hay una bicicleta estorbando, y la disminución en ambos casos es altísima. Entonces, nosotros el jueves reconocíamos, y los vecinos lo reconocieron, que había una mejor condición, que se había avanzado. Incluso quedamos de volvernos a ver el 14 de marzo ya para hacerles planteamientos concretos a cada empresa de cuáles eran las problemáticas que estábamos detectando en cada uno de los casos. De todo esto excluimos a Green, que es de scooters, y que CEMOVIL le quitó el permiso, le revocó el permiso, se amparó y actualmente está en litigio la situación. Con Green incluso lo señalamos el propio jueves, sentimos que están desbordados con la cantidad de scooters que pueden tener en la vía pública, no están respetando lo que señala los lineamientos. Pero sobre enfajillar, pues institucionalmente como alcaldía no podemos estar a favor de la violación de la propiedad privada por parte de nadie. Pero si lo pide algún privado, ¿la autoridad puede actuar contra las personas que están enfajillando poniendo sellos? Claro, a ver, imagínate que te estacionas tu coche enfrente de una casa que no está prohibida, pero te estacionaste ahí porque ahorita no hay prohibición, hay un lineamiento. Te estacionas ahí y alguien llega y te poncha las llantas porque puso un letrero afuera que decía se prohíbe estacionarse, cometió un ilícito. ¿Quién tiene que presentar la denuncia? Nosotros como alcaldía, porque te poncharon las llantas a ti. No nos toca a nosotros, te tocaría a ti por ser el dueño de del vehículo. ¿Y ahorita no han recibido todavía denuncias de parte de empresas? Nosotros no, sería ante el Ministerio Público por tratarse o ante el juzgado cívico. En el caso del juzgado cívico, si quitaron y movieron los patines o las bicicletas de una zona donde estaba, y en el caso del Ministerio Público, en caso de que hayan vandalizado la propiedad privada. No tengo ese dato, esa parte no la conozco. Buenos días, Cintia Estetín de Milenio. Preguntarles, a la par que se hagan los foros, se va a ir haciendo el censo de las personas que trabajan en vía pública, trabajadoras sexuales, todo eso. ¿Cómo va a ser el proceso de este censo? ¿A dónde van a tener que acudir? ¿Cómo van a certificar realmente que sea pues alguien que vende en vía pública? La otra, dentro de las regularizaciones, decía el alcalde pues que ahorita el espacio de 1.20 por 1.80 pues ya es demasiado. Entonces estaría reduciendo el espacio de las personas en vía pública y además se aumentaría la cuota que pagan. Es como que lo que entiendo ahorita, por lo menos en una de las regularizaciones que ahorita estarían tomando en cuenta ustedes. Gracias. Nosotros pensamos que en el caso del censo, pues por supuesto que es una tarea de carácter ejecutivo y esa tarea estará dispuesta en la ley y en su propia reglamentación para efectos de que el ejecutivo, es decir, las alcaldías o el gobierno de la ciudad, puedan aperturar la posibilidad una vez que se adecue el marco jurídico para poder realizarlo de manera correcta. Hay que recordar un ejemplo. En el caso de reconstrucción, se había presentado un censo de 6,000 cuando la doctora Claudia Sheinbaum tomó el gobierno, tuvo que realizar nuevamente un censo que rebasó por mucho más de 25,000 inmuebles. Así es de que lo que vamos a generar en este marco jurídico es la posibilidad de tener certeza a través de una facultad directa en el ámbito ejecutivo.
Sí, yo creo que por eso tenemos que abrir los foros. O sea, todos, seguramente todos, lo digo con mucho respeto, pero seguramente todos alguna vez han comprado algo en el comercio en la vía pública, ya sea unos chicles, o se han parado a comer, o en el peor de los casos, alguien ha comprado robado en algún puesto en la vía pública. Que eso es de las cosas que tenemos que poner mucho orden y mucho énfasis en la prohibición de que se puede vender en la vía pública. Y no es lo mismo comprar los chicles en el compañero que los vende en dos tambos de pintura con una tabla donde tiene todo, que el que, voy a hablar de un puesto muy famoso de tortas de chilaquiles en Alfonso Reyes, en la Condesa, ¿verdad? No son las mismas condiciones. Entonces la norma vigente, la de 1951, habla parejo de todos, y por eso los foros son importantísimos, porque no son las mismas condiciones para todos los que hacen uso de la vía pública. Tiene que haber diferentes opciones. Ahora, los vecinos, como decía, el registro estadístico que tenemos en la alcaldía, de manera abrumadora, la queja es de orden, no es de retiro, no es quítenlos. Hay un tema de, oye, tiran la grasa a la coladera y entonces se endurece la grasa y me tapa y nos inundamos. Oye, es que contaminan mucho. Oye, es que no puedo caminar, que se hagan para allá. Oye, es que tienen un tanque de gas o tienen 3 tanques de gas y pues protección civil. Son temas de orden, no son temas de retiro. Y el orden viene acompañado en la solicitud de los vecinos, como en el caso de las scooters y de las bicicletas, de una mitigación. Dicen, oye, estás haciendo uso del espacio público en el que yo camino, en el que yo me muevo, mitiga, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que hay que debatir. Nosotros no tenemos, yo como alcalde no me atrevería a decir tanto es por el uso de la vía pública. También tiene que ver los rolantes, el más famoso rolante de la ciudad, los tamales oaxaqueños. Esos andan en bicicleta, por todos lados, esos no están fijos, ¿no? Pues no es lo mismo la cuota que pagaría el rolante que está circulando por todos lados y se para en la esquina donde alguien le compra, al que está, reitero, en Alfonso Reyes y Tamaulipas vendiendo tortas de chilaquiles. Pues es un tema de fondo. Hoy por hoy la norma a rajatabla habla parejo de todos y no es así. Entonces, por eso los foros, por eso la institucionalización a través del Congreso de la Ciudad, que es la autoridad facultada para emitir la norma. Entonces, nos parece que esa parte es muy importante. Hola, buenos días, Dalila Sarabia, Periódico Reforma. Yo solamente quisiera abundar un poquito más en la cuestión del censo. Quisiera saber si se van a respetar, por así decirlo, un tanto derechos adquiridos de algunos puestos que ya tienen muchos años ahí y que no están pagando nada, pero ya están siempre ahí. ¿Cómo van a llevar este censo? Y lo comento porque hace un momento el alcalde nos refería que, bueno, la gente que viene de otros municipios, de municipios conurbados que vienen y venden acá, todos ellos van a estar incluidos o solamente se va a dejar para pura gente de la Ciudad de México. ¿Cómo van a poner estos sellos o estas considerandos en el censo? Pues para que no vayamos a tener, o vayan ustedes a entregar o a dar la posibilidad, a abrir la llave de que se puedan dar un montón de permisos que, pues más de los que tenemos ahorita. Si solamente en la alcaldía tenemos 60,000, o sea, que pudiéramos duplicar o triplicar solamente acá. ¿Cómo estarían ustedes viendo esta normatividad, por favor? Sí, bueno, hay que señalar que sobre la vía pública no existen derechos adquiridos de manera legal. Esa es una base. A partir de ahí podemos empezar a analizar de manera distinta. Por eso la necesidad de realizar los foros donde todas las voces puedan ser escuchadas. Hay que recordar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce derechos no solamente para quienes habitamos en la Ciudad de México, sino también para quienes transitan o nos visitan. Esa es una de las características interesantes y especiales de esta Constitución Política,
que nos da la pauta pues para trabajar en un esquema de ciudad de leyes, de ciudad de libertades, de ciudad de derechos, pero con reglas. El tema de la vía pública nos va a permitir también atacar temas que tienen que ver con la impunidad, que tienen que ver con la explotación, que tienen que ver con la corrupción y que es necesario cambiar. Me parece que es sobre ese eje donde podemos empezar de manera articulada, juntos, alcaldía, legisladores, gobierno de la ciudad, las demás alcaldías, para poder brindar un esquema integral, transversal, que atienda el problema. En realidad, nosotros lo vemos como una oportunidad, nosotros lo vemos como, además, una obligación de carácter constitucional entrar a este tema. La ciudad ha cambiado después de 68 años. Leonor bien nos dijo, fue 1951, han transcurrido 68 años, tiene que actualizarse, tiene que generarse un marco jurídico diferente y hoy tenemos una posibilidad de hacerlo. Es un nuevo comienzo con esta nueva constitución y con esta primera legislatura, también con estas primeras alcaldías. Yo ratificaré lo que dice José Luis, no hay derechos adquiridos. Sí, o sea, a lo que me refiero es estos puestos que no los tienen ustedes contemplados, por ejemplo, en estos 60,000, pero que ahí están, tienen un montón de años y con el simple hecho de que ustedes los pongan en un censo, pues pueden decir, bueno, yo voy a tener un permiso y aquí me voy a quedar claro. toda la vida, entonces ya no me pueden mover. No, yo creo que, a ver, son carriles paralelos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, el trabajo sexual no se va a dejar censar. La población en situación de calle no se va a dejar censar. O sea, y con el y derechos humanos, si los intentamos censar, si no lo hacemos de manera muy cuidadosa, nos va a emitir una recomendación. Entonces, todo esto tiene que ir a la par. La regularización del comercio, esto es ya para los foros, pero nos adelantamos. La regularización del comercio tiene que incluir un beneficio para el comerciante, un incentivo para regularizarse, ¿no? Que no sea solo te voy a quitar. Si no te regularizas, te quito. Ese es el primero, por supuesto. Si no estás cumpliendo con lo que cumplen los demás, pues no puedes estar. Pero tiene que haber un incentivo para regularizarse y ese será el mejor censo. No podemos dar, esto lo he platicado con los comités ciudadanos. Oye, este puesto que está aquí tiene 50 años, nos acordamos de la señora. Sí, pero está obstruyendo una salida de emergencia, está a la mitad de una rampa para personas con alguna discapacidad y por tratarse de un semifijo, aquí ha habido 7 asaltos en la estadística del índice de delincuencia porque se esconden atrás de tu semifijo. Pues es un puesto que aunque tenga 50 años, y si además la persona dice, no, yo no me regularizo, yo no me voy a dar de alta en el Siscovid, no voy a pagar la parte que me corresponde, ni voy a cumplir con reglas de protección civil, ni me voy a volver sustentable, y háganle como quieran, y además ahora, además de tacos, voy a vender celulares robados, pues no hay derechos de antigüedad, de ninguna manera le podemos dar esa condición. Por eso yo le he dicho a los comités y a los vecinos en la alcaldía que la regularización no puede ser a contentillo, no puede ser estos que ya estaban, sí, estos que quieren llegar ahora, no. La regularización tiene que ser pareja, pero tiene que tener reglas muy claras. Oye, aquí te quieres poner aquí ya no se puede, maestro, ya está saturado, ya no entra un puesto más, ya no te puedes poner. Entonces, ¿qué es parte de lo que se tiene que debatir? Es parte de lo que tenemos que regular, es el tamaño del espacio público que se va a autorizar a prestarse para el comercio en la vía pública, ¿no? Entonces, nosotros en la alcaldía, a la par de esto, ya estamos haciendo un trabajo de regularización y reordenamiento con base en el de 1951 y algo de censo estamos haciendo. Hay el comerciante que te dice, yo estoy listo para regularizarme, regularícenme, por favor, me urge, y el que, igual que población en situación de calle o trabajo sexual, te dice, a mí ni te me acerques, yo no me voy a censar. Pues tenemos que ir haciendo el trabajo conjunto, ¿no? Nosotros queremos, la alcaldía tiene el compromiso de regularizar 20 unidades territoriales este año, de 64 que tenemos.
20 en 2019, 20 en 2020 y 13 en 2021. Nos quedan fuera 11 de las 64. Esas 11 son los 8 centros históricos, 8 unidades territoriales en el centro histórico y las 3 de la colonia Morelos. Esas 11 tienen una condición distinta. Incluso las 11 del centro, de las 11 del centro histórico, 5 estamos ya en un programa, plan de intervención en coordinación con el gobierno de la ciudad, con la subsecretaría de gobierno, la subsecretaría de gobierno y la subsecretaría de programas y desarrollo de alcaldías. Ya estamos trabajando. Entonces, hay que ser muy claros. No vamos a suspender nada del trabajo de retiro y de ordenamiento en lo que queda la ley. Vamos a trabajar con la del 51, tratando de ordenar lo que podamos. Nosotros, en materia de comercio en vía pública, no de poblaciones callejeras, no de trabajo sexual, nosotros sí estamos como alcaldía haciendo censos, sin derechos adquiridos. Únicamente para dar más datos sobre la cantidad de personas trabajadoras no asalariadas, la Unión de Expendedores y Voceadores está integrada por más de 14,000 familias en más de 7,500 puntos de venta que obviamente cruzan toda la ciudad. No son comerciantes, pero sí son trabajadores no asalariados. Sí, Rosalía Martínez, de Europolítica. Sin embargo, he sabido que hay lideresas que se disputan el territorio, lo tienen inclusive repartido. Diana Barrios, María Rosete, la misma Dolores Padierna, y ha habido hasta enfrentamientos y violencia, ha habido muertes, ha habido cárcel. ¿Cómo se va a conciliar esta situación en razón de esto? Porque ellos muchas veces hablan de que son invisibles, de que no los toman en cuenta, de que ellos son los que deberían de aportar más para la construcción de esta ley. Y por otro lado, en un reciente foro que hizo precisamente la lideresa Diana Barrios, ella decía que había inspectores de la alcaldía que están haciendo cobros, ¿sí?, derecho de piso, multas. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación que están denunciando ellos? Bueno, el objetivo de estos foros justamente es invitar a todos esos liderazgos para que no haya voces que no se escuchen o que se hagan aparte. Lo que nosotros queremos es involucrarlas a todas y a todos y justamente en esta nueva ley tratar de que no se den estos espacios de violencia entre unos líderes y otros. A ver, ahí la idea de institucionalizar el debate es, con mucho cariño para Diana, pero que no solo hable Diana. Tiene que hablar, por ejemplo, los barrios son 8 liderazgos. No es nada más Diana, es Alejandra, es Rubén, es Graciela, es Silvia. Aquí en Cuauhtémoc y están en otras alcaldías. Está María Rosete, está el Concilium, está la Confederación, está Miguel Galán, está Julio Rico, está Malena Acuña. O sea, hay muchísimos, algunos con más agremiados que otros, pero todos con mucho que aportar en el conocimiento que tienen de la vía pública. Hay muchos que son tradicionales. Acuérdense que la Cuauhtémoc en específico es el territorio ocupado de este país más antiguo del México, no solo independiente, sino el prehispánico. Esto de que los quieren invisibilizar tuvo que ver con el bando del 93, con limpiar el centro histórico del comercio en la vía pública en el ánimo de cuidar la declaración de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que se hizo por parte del gobierno y de la UNESCO. Es como que no esté el comercio y de ahí se agarraron para decirlo de la invisibilización. Esto es un tema de que no son invisibles, de ninguna manera son invisibles. Ya decía yo que aquí en la alcaldía el comercio en la vía pública es uno de los 3 principales problemas que yo me encontré en campaña hace un año y que me la encontré como diputado y que seguramente los 3 diputados aquí es de lo que más escuchan quejas, tanto de me extorsiona la alcaldía o el gobierno de la ciudad y no me dejan ponerme a vender, hasta, oye, quita estos porque ensucian y demás. No dudo de lo que diga Diana, puede ser que sea cierto,
sin duda alguna, puede haber colaboradores y compañeros de la alcaldía, del gobierno de la ciudad, de la policía, que pidan dinero para permitir ponerse en la vía pública. ¿Por qué? Porque no está regularizado. Como no hay normatividad a la cual apegarse, los inspectores de vía pública de la alcaldía, los inspectores de programas de las alcaldías del gobierno de la ciudad y la policía auxiliar o la policía preventiva tienen facultades para levantarte porque está prohibido el comercio en vía pública en muchas zonas y te pueden presentar ante el juzgado cívico. Entonces, sin duda alguna debe de haber mucha gente abusiva que trabaje o que colabore con el gobierno y que esté cobrando a los liderazgos. También hay que decir la otra parte. Hay liderazgos que pagan para poder usar espacios. Entonces, por eso la regularización es fundamental. Hoy por hoy no hay una norma. Los que quieren apelan al reglamento del 51, los que no al bando del 93, los que no a la Constitución, ¿no? Que es lo que está de moda. Hay Constitución y nos reconocen como trabajo, entonces nos podemos poner en todos lados. Y no es así. Ese no es el camino. Tiene que haber una regularización. Hay un reconocimiento del trabajo en la vía pública y del no asalariado en la Constitución Política de la Ciudad de México, pero eso no significa que no tenga que haber una norma secundaria y una reglamentación que diga dónde, cuándo, cómo, y en el caso de la mitigación planteada por parte de los vecinos, hasta cuánto por el uso de la vía pública, porque ese uso que le está dando el comercio se le está quitando al resto de los vecinos. Entonces, yo le pediría a todos los liderazgos que nos ayuden primero a no caer en la extorsión, regularizarse, que vengan y se regularicen. Si tienen un papelito que dice aquí yo puedo estar expedido por la alcaldía o por el gobierno de la ciudad, ya no tienen por qué darle un peso ni a ningún supervisor de vía pública, ni de la alcaldía ni del gobierno de la ciudad. El tema es que también hay liderazgos que les conviene, en lugar de regularizarse acá, por un espacio de 1,20 m por 1,80 m, te doy a ti, a lo mejor ni funcionario eres, pero te dices o que estuviste en alguna administración, te doy lo de 2 espacios y me dejas en ese 1,20 m por 1,80 m poner 6. Pues hay un círculo vicioso, por eso los foros son fundamentales, porque siempre el comercio dice, nos invisibilizan, nos golpean, ¿no? Sí, pero también hay que escuchar a los vecinos, también hay que escuchar a la autoridad que ejecuta. Tiene un buen rato que no tenemos violencia con el comercio en vía pública. Sí hay liderazgos importantes que tienen confrontaciones históricas. No las menciono aquí porque todas las conocemos, pero tiene un rato que no ha habido violencia grave. En diciembre tuvimos el tema de los triquis en el centro histórico, pero lo que nadie sabe, todo el mundo publicó que nosotros, la alcaldía, habíamos violentado a los triquis. Lo que nadie sabe es que los únicos que sacaron lesiones fueron 2 supervisores de vía pública, uno con el brazo dislocado y otro con un rasguño en la cara. A ningún triqui le pasó nada. Y lo único que hizo los supervisores de vía pública fue levantar el puesto. No llegaron a arrestar a nadie. Está prohibida la venta en el centro histórico desde 1993. Desde 2007, cuando Ebrard invirtió mucho, y ahora abusaron, hay que decirlo, de que la jefa de gobierno está teniendo una actitud muy tolerante, como debe de ser, como lo propusimos en Morena, de diálogo, de atención, pero hay algunos, vayan, dense una vuelta, ni productos artesanales venden.